sí, le doy la más cordial bienvenida al periodista y analista político Román Sendoya Martínez. Don Román, buenas tardes, gracias por el tiempo. Le saluda Mari Carmen. Mari Carmen, un placer estar contigo desde España. Aquí son buenas noches, claro, son 6 horas más. Es cierto, me faltó eso, decirle buenas noches, porque claro, con el cambio de horario. A ver, don Román, acabamos de ver a este señor Aníbal Torres, ¿verdad? Que para ellos pareciera que no ha sucedido nada. Ellos no tienen culpa absolutamente de nada. Y creo que esta es una de las características también de estos izquierdistas comunistas que nunca reconocen errores, que ellos creen de que siempre están hablando en nombre del pueblo. Sin embargo, lo que estamos viendo lamentablemente aquí en el país es esta convulsión generada justamente por ellos. ¿Qué opina usted? Bueno, a mí me llama mucho la atención que esté en libertad. Este señor tenía que estar preso. Es decir, hemos sufrimos el 7 de diciembre un golpe de Estado de despacho, y que como fracasó el golpe de Estado de despacho, estamos ahora sufriendo un golpe de Estado en la calle. Y a mí me llama la atención que los golpistas de calle estén en libertad. Aquí hay un dicho español que dice que todos los ladrones creen que son todos de su condición. Aníbal Torres piensa que todos somos asesinos porque el asesino es él, el golpista es él, el que lleva los 40 muertos o más sobre su espalda es él. Él, Betsy Chávez, Vladimir Cerrón, todos los que siguen dando el golpe desde la calle y animando a los ciudadanos a atacar a un Estado de Derecho como es el peruano, que demostró que tiene una constitución suficientemente fuerte y válida para que todas las instituciones fueran capaces de parar un golpe de Estado, ¿no? Claro. Eso a mí me llama mucho la atención, que sí, dentro de la institucionalidad peruana este tipo de gente no esté presa, que es donde tenían que estar. Y sí, creo que ya han dado suficientes muestras de ser los correvidiles y los voceros del presidente Castillo para que por golpismo y por ataque constitucional estuvieran presos, que es donde tienen que estar. Totalmente de acuerdo con usted, don Román, porque también, a ver, hace unos minutos nada más el Poder Judicial acaba de rechazar el pedido de prisión preventiva justamente contra Vladimir Cerrón y confirman comparecencia con restricciones, aún sabiendo de que una de las cabecillas que está detrás asusando a la gente es también el señor Cerrón. Sí, por eso es lo preocupante. Es que tenemos una organización criminal que es una izquierda internacional narco y corrupta, que son los que apoyan a Castillo. Castillo está aprobado que es un corrupto en origen, y que además la organización Movadef, Sendero Luminoso, se dedican al narcotráfico, con lo que se financian estas movilizaciones. Y lamentablemente tenemos que ver cómo hay gente que antepone la ideología a la ética y a la decencia, ¿no? Y que defienden a personas criminales como son el presidente Castillo, el dictador golpista Castillo y toda la corte de personajes que lleva alrededor. Y lo que más me preocupa es la actitud de la gente que piensa que el pueblo es el que se manifiesta. No, ayer, gracias a Dios, en Lima había más policías que manifestantes. Recordamos todos los que vivimos las marchas de los 4 suyos, recordamos el año 2000. Claro. Y lo de ayer no tiene nada que ver. Lo de ayer era un asalto criminal por cientos, algunos miles de ciudadanos organizados como guerrilla urbana. Yo no distinguiría tanto, el que estaba ahí ya sabía lo que iba y sabía con quién iba. Y ahí el que representaba al pueblo, curiosamente, es la policía, que es el sujeto legítimo de la violencia y del control a través de la violencia legal que establece la Constitución y las sociedades democráticas. Entonces lo que ayer veíamos era como una panda de vándalos que votaron por Castillo, que son de Cerrón, que son la mayoría que eligió el Congreso, que frustrados ante la frustración de sus expectativas por escoger como presidente al que ha devengado ser un narco y un corrupto, resulta que la culpa la tenemos los demás, porque cuando agreden a un policía nos están agrediendo a todos los ciudadanos decentes de ley y de orden, que son millones en el Perú. Pues aquí hay que cambiar la culpa de parte, la culpa no la tiene la policía,
La culpa no la tiene el ejército. Claro que la no. culpa no la tiene el gobierno legítimo y constitucional de Dina Boluarte, que es la que tiene que gestionar la policía y las Fuerzas Armadas por un mandato constitucional. Dina Boluarte iba en la papeleta de Castillo. No es una mujer que viene de Marte en un ovni y aparece en el Palacio Presidencial. Todos estos que están protestando le votaron a ella. Claro. Y ese es el problema, que votan, le sale mal el candidato, sus expectativas quedan frustradas y resulta que la culpa la tenemos los demás. No, ellos son los delincuentes. Y cuando además han podido visualizar que el presidente que eligieron con su familia es una organización criminal de corruptos, de ladrones, que le roban, no le roban los ricos, ni no roban los empresarios, y no roban la derecha, no, roban ellos, al pueblo. Ajá. Entonces que vayan a prisión a protestar contra el presidente, que vayan a la sede de Perú Libre o de Movadef a lincharles a los que les pusieron de candidatos para intentar satisfacer sus expectativas, a los que pusieron de candidatos, pero que a los demás nos dejen en paz. Tiene toda la razón. El pueblo peruano no tiene la culpa de esta gente. No, ellos, como usted dice, ellos mismos lo eligieron. A nosotros, al resto, que nos dejen trabajar. Pero ¿por qué están generando tanto ruido? Porque el poder se les está yendo de las manos. Porque creyeron de que la señora Boluarte también iba a ser una marioneta de las decisiones que todo el mundo tomaba detrás. Pero como ella... A ver, siempre nosotros estuvimos aquí atentos de que cuando también iban a inhabilitar a la señora Boluarte, mucho antes de que suceda todo esto, y realmente, como lo dicen varios expolíticos también, está haciendo como una revelación en el sentido de que la señora también está haciendo respetar la Constitución, la democracia, pero a veces se le ve algo tibia también, don Román, como que ella sale a dar estos mensajes a la nación diciendo, bueno, sí pueden protestar, esto está siendo un acto terrorista, por favor, calmemos, un llamado a la paz, pero no se siente esa autoridad como tal. Es como que si ella no quisiera, como cuando uno le debe un favor a alguien y uno va suavecito, ¿no? Total, o sea... puedo llevar las dos cosas de la mano. ¿Qué cree usted? O sea, mira, Boluarte, es que en el fondo ya viene de ellos. Se presentó con ellos y es de ellos. Entonces está teniendo una bipolaridad muy interesante. Es decir, ella es lo más serio que tenían por lo que se ve en la candidatura de Pedro Castillo. Entonces ella es una mujer institucional. Yo creo que es una mujer democrática. Creo que es una mujer que está intentando gobernar y está intentando de la mejor manera posible y con su mejor buena voluntad el que la población asuma la realidad constitucional en la que vivimos. El problema es que todavía han asumido que a ella le pusieron en la papeleta para ser un monigote más como era Pedro Castillo. Porque el poder no iba a estar donde estaba, el poder está en Bolivia, el poder está en la globalización de la izquierda que está manejando todo el Cono Sur. Y entonces ella está intentando ser la presidenta del Perú sin tener en cuenta los factores externos que le llevaron incluso a ponerla ahí en la lista y que le han llevado a ser presidenta. Y ya lo que creo que después de estos días tan duros que está viviendo, lo que tiene que hacer es dedicarse a gobernar. Tiene un ejemplo estupendo, como fue el presidente Paniagua en la transición. Y lo que es el orden público, la seguridad ciudadana, la tiene que delegar en los expertos en ello que son la policía y las Fuerzas Armadas. Y ella lo que tiene que hacer es apoyarse en el Congreso, que es el que eligió el pueblo peruano. Nos puede gustar o no, pero es el que se eligió. Entonces, si somos demócratas y respetamos la Constitución, nosotros tenemos que asumir quiénes son los representantes del pueblo. Y es verdad que al Congreso peruano hay que empezar a explicar cosas que no deben de saber, precisamente por ser ex novo todos, en ese error garrafal que fue quitar la experiencia del Congreso a través de la no reelección. Porque este golpe y este movimiento viene de antes, viene de Vizcarra, que ya iba desestructurando el Perú para que entrara dentro del proyecto de izquierdas homogéneo que tienen para toda América Latina. Este Congreso, una vez que tú te has presentado por una bancada y una lista, tú no eres congresista de tus votantes, tú eres representante de todo el pueblo peruano, de izquierdas, de derechas, socialconfusos, medio pensionistas, mayores, menores, mujeres, hombres o lo que sea. Y a partir de ahí tienes que trabajar pensando en que eres un representante del Perú y tienes que
orientar tus políticas a lo que el pueblo de verdad, el pueblo que en este momento sabemos que es una inmensa mayoría, porque los que se manifiestan son muchos menos que son pueblo peruano, que es el pueblo que está en su casa, que quiere trabajar, que no sale a las manifestaciones, porque estamos hablando de unas decenas de miles frente a decenas de millones de peruanos que lo que quieren es que sus carreteras estén limpias, que poder seguir la hostelería y el turismo funcionando, que las industrias puedan trabajar para llevar el sustento y el pan a sus casas. No estamos hablando de fortunas, estamos hablando de la chamba, de trabajar, de vivir el día a día, de unos pocos, que lo único que son una fábrica de pobreza, porque con este presidente lo que ha crecido es la brecha de pobreza en el Perú, que es lo único que sabe hacer la izquierda, es lo que están gestionando. Entonces, a mí me llama la atención cierto apoyo periodístico de compañeros que se ponen en modo amanuense a servir a las intenciones golpistas, como la mayoría de los corresponsales extranjeros que están tan mal informando sobre la realidad de lo que está pasando en el Perú. Totalmente de acuerdo, don Román. Estos últimos días también hemos escuchado cómo entre los congresistas la señorita Bazán también estaba hablando, pero cosas que no tenían ni sentido, con la BBC diciendo de que lo que se está pidiendo y lo que la gente está manifestando es de que la señora Boluarte se retire del poder. En fin, hay parece de que muchos de los corresponsales que están en el extranjero también tienen estos tintes izquierdistas, tienen una ideología muy marcada y obviamente pues desinforman al resto del mundo. Ahora, usted está mencionando al Congreso y sí, nosotros hemos elegido a cada uno de ellos quienes están ahí, pero también es un Congreso que está siendo pues calificado como el peor de la historia. Sin embargo, ahora que estamos pasando o atravesando toda esta convulsión social, don Román, uno dice, pues bueno, mira todo lo que viene sucediendo no sé, por empatía, por ver qué es lo que puede suceder, no vayan a fallecer más gente. No, ellos se fueron a su semana de representación. O sea, las vacaciones continúan para el Congreso y siguen perdiendo más poder, se sigue desprestigiando mucho más este Congreso. Entonces la gente dice, o sea, ¿para dónde vamos? Hemos perdido la brújula nosotros. Estamos con estos manifestantes violentistas, estamos por el otro lado con el Congreso, no se sabe qué va a suceder y entre medio pues la señora Boluarte llamando a la paz a estas alturas. Pues no tiene sentido. Vamos a ver, es verdad que tenemos el peor Congreso de todos los que he conocido yo en los últimos 25 años. Con mucho es el peor. Es una inexperiencia política motivada precisamente porque este Congreso, yo creo que tenían, los que lo diseñaron, tenían el objetivo de que además fueran muy obedientes a la izquierda caviar, y lo primero que tenían que hacer era ellos mismos inmolarse para convertirse en una asamblea constituyente y cambiar la Constitución del Perú, para cambiar el régimen, y en lugar de tener la separación de poderes y la Constitución que nos ha salvado de este golpe de Estado, el tener una Constitución que permita, estilo bolivariano, el que haya al final una dictadura disfrazada de democrática, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que estos congresistas inexpertos, cuando han llegado al Congreso, no han conocido una vida mejor en su vida y piensan que no va a existir otra situación mejor que esta. Han llegado al cielo. Sí. Y claro, no se quieren bajar del cielo. Dicen, ¿cómo me voy a ir de aquí? Y entonces se han quedado, cambiándose de bancadas, inventándose bancadas y, bueno, incluso sosteniendo al presidente Castillo, del que tanto dicen que no se le ha dejado gobernar, cuando ha tenido 2 vacancias que han sido rechazadas por el Congreso, ¿no? Este es un señor que ha podido gobernar hasta que ha robado tanto, y ha dado un golpe de Estado fallido, gracias a Dios, que ha habido que echarle, pero vamos, el Congreso está con él y ha estado haciendo más o menos lo que él quería. Por eso es muy importante el papel de Dina Boluarte y por eso es muy importante el papel del gobierno. En la Cámara Legislativa ya sabemos que no sabe legislar, no va a legislar, que es la función de un Congreso, y lo único que tiene que hacer en este momento es mantener la estabilidad constitucional y democrática que tiene el Perú, garantizada por su Constitución. Creo que uno de los grandes aciertos de la presidenta Boluarte, además de entrevistarse en sus primeras 48 horas
con las bancadas del Congreso, que curiosamente la suya y las que le apoyaban a su gobierno, teóricamente son los que no se reunieron con ella, pero en el resto del Congreso, que es la institucionalidad, es donde se tiene que apoyar para hacer un gobierno de transición. Tienen que legislar, garantizar las medidas, la separación de poderes, resolver el cómo puede seguir el país funcionando en lo cotidiano hasta las próximas elecciones fijadas en el 24. Todos los días que Dina Boluarte intenta cambiar esa fecha se debilita. Ajá. Nada de lo que ofrezca va a servir para calmar la violencia. La violencia solo se va a calmar si se disolviera el Congreso mañana, si le dejaran libertad a Castillo y si se organizara una constituyente, que eran los objetivos literales del golpe de Estado que dio el señor Castillo. Lo único que tiene que hacer es que la justicia independiente, la fiscalía independiente, la policía con las fuerzas de seguridad del Estado, que actúen contra los violentos y los golpistas. Y ella como gobierno establecer las bases necesarias de la seguridad y la confianza para que el país, su economía, su gente, la educación, la sanidad, funcione y que estén garantizados. Es verdad que llama mucho la atención 3 aeropuertos cerrados. Para cerrar un aeropuerto bastan 50 personas organizadas. Y hasta por seguridad aérea, con que uno entre en la pista y hay que parar el aeropuerto. El país no está congregado en los aeropuertos, pero el daño que están haciendo a tantas personas que tienen sus colmados, que tienen sus pequeños bares, sus establecimientos de hostelería, las actividades alrededor de todos los turistas en el Valle del Urubamba, todo eso está parado, toda esa economía está parado, toda esta gente lo que está haciendo es generarles pobreza. La culpa de eso no la tiene el Congreso, la culpa de eso no la tiene Dina Boluarte. La culpa de eso la tiene los que están llamando a ellos y los que les están siguiendo, que son estos terroristas urbanos y esos políticos que piensan que encima ellos están haciendo el bien, cuando lo único que están haciendo es conquistar el poder de una manera antidemocrática como es un golpe de Estado. Así es, don Román. Ahora, le voy a pedir unos minutos de su tiempo, vamos a ir a una pausa porque sí me interesa saber su punto de vista en ¿cuánto tiempo más cree usted que esto se vaya a sostener, todas estas protestas violentistas? ¿Qué pasaría si la señora Boluarte llegase a desistir en algún momento? ¿Y por qué es que toda la región sudamericana está manchándose de rojo? De eso y más lo podemos conversar después de la pausa, don Román. De acuerdo. Gracias. Nosotros entonces nos vamos así de rápido.